Hola, hola, bendiciones en este domingo pues primero ya del tiempo de Cuaresma, en este 26 de febrero, pues donde meditamos y seguimos con alegría este camino que pues recién iniciamos el pasado miércoles, donde pues justamente caminamos con Cristo, vivimos su experiencia, subimos con Él hacia Jerusalén, como nos lo mostraba el Evangelio según San Lucas. Vamos con Él caminando hacia ese momento culmen de la historia de nuestra salvación, hacia ese encuentro con la tierra prometida, hacia ese encuentro con ese momento que se encargará de transformar nuestra vida, como lo es justamente la Pascua. Una invitación importante a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y de esa manera pues morir con Cristo para resucitar con Él de manera gloriosa. Y bueno, después del miércoles haber escuchado esas, pues, consejos, esas invitaciones que nos hacía Jesús con esas tres prácticas propiamente que nos ayudarán a vivir este tiempo de la mejor manera, como lo es, pues, el ayuno, la abstinencia, la oración y también, pues, la ayuda al necesitado. Hoy, como los tres ciclos litúrgicos, iniciamos con las tentaciones de Jesús. Jesús, luego de haber sido bautizado, de haber escuchado la voz del Padre que le decía que era su Hijo amado y que había que escucharle, pues se retira de la misma manera como nos invita la iglesia en este tiempo de Cuaresma, se retira al lugar del desierto, ese lugar de encuentro, ese lugar de verdaderamente confrontación con la vida de cada quien, porque no hay distracciones, no hay nada más atrayente y entonces nuestra mirada solo puede estar puesta en cada uno de nosotros mismos. Lo mismo lo hace Jesús. Y unido a eso dice que realiza esa práctica del ayuno, ese abstenerse de alimentos hasta el momento que tiene hambre. Lo primero importante que debemos entender en función de esta realidad es justamente esa necesidad de apartarnos de nuestro alrededor por momentos. A veces vivimos muy sumidos en nuestra propia cotidianidad, en nuestros pendientes, en nuestras necesidades, en nuestras obligaciones, en nuestros pasatiempos, y nos olvidamos a veces hasta de nosotros mismos, creyendo que aquello que hacemos es más bien es algo para nuestro crecer y todo lo contrario, a veces más bien nos sumimos tanto en cada una de esas realidades que terminamos olvidándonos de nosotros mismos. Bueno, Jesús también vive esa experiencia de desierto y se da cuenta de la fragilidad, de que el ser humano con algo tan sencillo y tan limitado, por decirlo de alguna manera, o tan fácilmente producible que es el dejar de comer, pues empieza a ver propiamente esa debilidad de sentirse con hambre, de sentirse con una necesidad que saciar. Y justamente ahí es donde llega el demonio a querer atacar en esa necesidad, en ese momento de fragilidad. Otro tema interesante que nos presenta la liturgia de hoy es pues justamente cuando contrastamos el Evangelio con la primera lectura que es tomada del libro del Génesis. Cómo Dios le da al hombre todo, absolutamente, regala un paraíso, le regala el alimento, le regala la compañía, le regala un lugar donde poder estar. Pero aún así, llega el momento donde el tentador, donde el demonio, pues unido tanto como a Adán como a Eva, pues empieza a decirle y empieza a llegarle desde la perspectiva de que van a ser capaces de ser como Dios, porque van a ser autosuficientes, porque van a ser capaces de determinarse ellos mismos su propia ley, que para ellos es bueno, que para ellos es malo. No sé si tal vez esto que ocurre actualmente en muchas realidades humanas es mera coincidencia, creo que no. Hoy creernos capaces de definir la vida en el momento en el que se da, en el que creemos sernos capaces de decir en qué momento una vida debe de terminar o en qué momento una vida adquiere cualquier dignidad. Esa autosuficiencia de determinar qué somos nosotros mismos en cuanto a género, aunque suene tal vez fuerte la expresión. Esa necesidad de creer nosotros que hay personas de diversa categoría. Y no solamente hablo en función de todas las ideologías que se enfrentan actualmente, sino también
a nivel de lo que uno puede percibir en redes sociales, lo que uno puede percibir en el mismo cotidiano, en las carreteras, en muchos centros de estudio y demás. Creer que nosotros podemos convertirnos en ley y criterio para determinar la vida de otras personas. Ese es justamente el elemento que denota la caída en esa primera lectura. El creer o el querer ser como Dios. El querer privar mi vida o el querer, pues, cortar de una manera, pues, esa relación con un ser superior. Pero qué difícil es inclusive ver eso desde una perspectiva de que ha sido tal el engaño del maligno que hemos querido separarnos de aquel que nos ha dado todo, pero sobre todo de aquel que nos ha amado hasta el extremo. Y al contrastar justamente esa pues realidad de aquel que quiere alejarse de Dios, la realidad de aquel que quiere pues regirse bajo sus propias mentalidades, bajo sus propios criterios pues bastante débiles en muchos casos y bastante falibles, pues empieza la caída y la separación al punto de darse cuenta de que estaba desnudo, al punto de darse cuenta que el ser humano en su realidad pues le faltan tantísimas cosas cuando está alejado de Dios. Qué maravilloso es entender eso en contraposición a la presencia de Cristo. Que Cristo, siendo Dios, que Cristo teniendo la capacidad y el poder que le ha sido dado desde el principio, que ha compartido con el Padre y el Hijo, esa capacidad creadora que inclusive a través de ella se hizo todo lo que conocemos y todo lo que vemos, siente hambre y ante la tentación de aquel que llegaba a querer alejarlo de su misión, le dice, si de veras eres el Hijo de Dios, si tú verdaderamente dices ser quien eres, convierte estas piedras en pan. Vean qué interesante. El ser humano incapaz de llegar a la gracia de Dios intenta a toda costa de buscar la manera de separarse de Él. Y aquel que es Dios encarnado se ha desprovisto a través de esa palabra que conocemos como kenosis, se ha abajado, se ha convertido en uno de nosotros y ha querido padecer nuestras necesidades, ha querido padecer nuestras angustias con el objetivo de guiarnos y saber que justamente esas fragilidades, justamente esas necesidades, justamente esas caídas son las que nos pueden conllegar o son las que nos pueden hacernos hijos completos de Dios. Porque como decía San Pablo, en mi debilidad está mi fortaleza. Cuando débil soy es cuando más fuerte me encuentro, porque ahí está la gracia de Dios que nos sostiene. Esa es la gran maravilla del tema de las tentaciones. Y sabernos que somos tentados constantemente. Saber que la tentación justamente no es el pecado en sí, sino son las trampas que nos colocan para poder alejarnos de la gracia de Dios a través de los pecados. Y de nosotros dependerá hasta qué medida y hasta qué punto querramos acercarnos justamente a esas tentaciones. Es como decía, y parafraseando un poco al Padre Pío, es como acercarnos hacia un perro bravo que está encadenado, que no podrá atacarnos hasta el punto de que nosotros nos pongamos al alcance de su ataque, que nos pongamos ante la distancia de esa cadena. Por eso en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación, porque si somos hijos de Dios, si estamos buscando la patria eterna, no serán pocas las trampas que querrán llegar para alejarnos de su presencia, para alejarnos de su gracia. Por eso, en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, en este domingo de las tentaciones, pues pongámonos a disposición del Señor. Pidámosle verdaderamente que nos dé la fortaleza y que en la palabra de Dios, como decía justamente esa respuesta que le da Jesús al demonio, no solo de pan vive del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios encontremos ese auxilio y esa fuerza para vencer y salir airosos. Bendecida semana.